el grueso del tiempo que yo paso con un paciente, lo paso explicándole, dándole información y enseñándole sobre su enfermedad, ¿no? Porque los pacientes van al médico buscando salir de ahí con una receta que resuelva su problema, ¿no? Eso es a lo que uno va al médico normalmente. Y del genetista, pues francamente nunca sales con una receta, ¿no? Porque en genética no existe la decisión correcta. En genética existe la decisión de cada persona, ¿no? Hola, bienvenidos a una nueva entrevista. Espero que vayan a disfrutar la entrevista de hoy. Voy a entrevistar a una doctora muy especial. Ella es la doctora Lourdes González del Rincón. Ella es médico genetista y además es subespecialista en neurogenética. Y la razón por la que nos va a regalar un poco de su tiempo hoy es para platicarnos un poco acerca de su especialidad, que nos dé un vistazo de qué es genética, cómo integran los diagnósticos y para conocer además de un poco de esta área que a veces no tiene tanta visibilidad y que me imagino va a haber mucha gente interesada en lo que platiquemos hoy. Muchas gracias por aceptar la entrevista, Lourdes. No, al contrario, gracias a ti por la invitación. Estoy muy contenta y entusiasmada y me da mucho gusto que estés haciendo este tipo de videos que seguro ayudarán a muchos en el proceso de tomar la decisión en su futuro. Perfecto, muchas gracias. Pues bueno, si nos puedes empezar diciendo de dónde eres originaria tú y por qué quisiste estudiar medicina. Pues mira, yo soy mexicana, nací, crecí y casi toda mi vida he vivido en la Ciudad de México. Y decidí estudiar medicina pues por una gran cantidad de razones, la verdad, ¿no? La primera, que creo que pues es algo que es muy frecuente en la gente que se plantea estudiar medicina, pues es que evidentemente me gustaban mucho las ciencias biológicas, ¿no? Me gustaban mucho las ciencias en general, ¿no? Bueno, me gustaba mucho la química, la biología, me gustaban mucho también las matemáticas, ¿no? Pero lo que más me apasionaba era la biología. Y me parecía interesantísimo el cuerpo humano. Creo que en ese entonces ni siquiera dimensionaba lo maravilloso que es el cuerpo humano, que ahora me lo planteo con más frecuencia, ¿no? Lo perfecto que funciona, todo lo que hay que aprender, ¿no? Todo, pues como toda esta sincronía en el cuerpo humano. Pero en ese momento sí me daba cuenta de que me parecía sumamente interesante, ¿no? Me parecía que era una rama del conocimiento de la que ya se sabía mucho, pero había todavía muchísimo más por conocer. Y en tercer lugar, me llamaba mucho la atención que podía yo como encontrar un lugar en donde todo esto que me gustaba podía ponerlo a la disposición de los demás, ¿no? O sea, donde podía tener contacto con otras personas y podía ayudar a otras personas y encontrar pues una carrera eh, con algo de trascendencia, ¿no? O sea, en donde pudiera dejar algo o al menos tocar una vida, ¿no? Qué Me bonito. gustaban mucho las matemáticas y mi otra opción era en ese entonces ser actuaria. Pero lo que me Wow, pesaba era justo pensar en hacer un trabajo como más de escritorio, ¿no? O sea, como que me hacía esta falta del contacto con la gente y de poder ayudar y de poder dar algo de mí. Y, y entonces pues decidí hacer el examen de admisión y probar estudiar medicina y pues sí, definitivamente ahora sé que sí era lo mío. qué bien. Ahora, ¿nos podrías un poco platicar como cuál es tu práctica, en qué consiste, cómo, en dónde trabajas, un poco lo que haces? Pues mira, yo decidí estudiar genética porque es una especialidad que me permite y en verdad que eso se refleja mucho en lo que te voy a contar respecto a lo que hago en el día a día, pero te permite hacer muchas cosas que un médico puede hacer al mismo tiempo, ¿no? Y entonces a mí me encanta esta idea de poder hacer investigación. Muchos años hice mucha investigación en el laboratorio, pipeteando, ¿no? Investigación clínica, ahora hice un posgrado en bioética y también hago mucha investigación en materia de genética y bioética, lo cual pues me encanta, ¿no? Poder buscar el conocimiento y hacer investigación me parece padrísimo, pero también tengo práctica clínica, tengo algo de práctica asistencial, ¿no? Que esta es como la parte pues, que siempre pensamos de la medicina, ver pacientes, la Ujú. consulta, etcétera, ¿no? Y además, pues la vida me llevó mucho a dedicarme a la academia y desde hace ya 10 años que trabajo en una universidad
en una escuela de medicina y tengo un puesto directivo en esa escuela de medicina, ¿no? Entonces, pues me apasiona porque tengo mañanas o tardes en la semana que me dedico a ver pacientes, tengo otra franja de mi horario en la vida que hago investigación y que hago investigación súper enriquecedora porque lo mismo puedo trabajar con un biólogo, con un químico y hablar de una cosa muy molecular, como ahora, por ejemplo, pues a lo mejor puedo trabajar con un filósofo o un abogado viendo cosas de bioética, que me parece apasionante, y doy muchas clases, que me encanta dar clases y enseñar, y además pues tengo este puesto pues como más administrativo y directivo, que también ha sido un gran reto y que me ha permitido aprender muchas cosas. Entonces, pues la respuesta sería que hago un poco de todo, ¿no? Que Sí, es ya vi. gran parte de la razón por la que me gusta ser genetista, porque efectivamente he podido complementar pues un poquito de todo, porque cuando uno estudia medicina después tienes decenas de opciones de cómo ejercer medicina, ¿no? Como que uno solo se imagina lo típico, pero en realidad pues hay gente que estudia medicina que hace muchísimas cosas distintas, ¿no? Y un poco eso es Sí. lo que me pasó a mí, que hago un poco de trabajo administrativo, un poco de trabajo asistencial, un poco de trabajo de investigación, que paso muchas horas en educación, etcétera. Muy diverso, muy padre. Oye, ahora si nos pudieras platicar un poco, ¿qué es exactamente genética médica para los que nos ven que a lo mejor no están tan familiarizados o que incluso no son médicos? Pues sí, mira, genética médica es una especialidad eh, que sí creo que vale la pena aclarar, que es muy distinto, tiene un abordaje muy distinto en cada país en el mundo, ¿no? Entonces, en México, genética médica es una especialidad que hacen los médicos, no es así en todos los países, ahorita te puedo contar un poquito más al respecto, pero bueno, esto es, hay que estudiar medicina y después tu especialidad es genética médica, es una especialidad de ingreso directo, ¿no? O sea, que uno al terminar de estudiar medicina no tienes que hacer interna o pediatría ni nada más, sino que directo entras a genética, que dura 3 años y que básicamente, pues lo que define todo lo que los genetistas vemos que es muy, muy variado, es que sean enfermedades que tienen pues un origen hereditario, ¿no? O un origen genético, valga la redundancia. Pero enfermedades genéticas, enfermedades hereditarias, hay durante el embarazo, en recién nacidos, en la infancia, en la edad adulta, en la vejez, parejas que consultan por cuestiones de enfermedades genéticas. O sea, hay un abanico enorme de cuestiones relacionadas con la genética, ¿no? Ahora, así funciona en México y en muchos países de Latinoamérica, pero hay otros países, como por ejemplo en Estados Unidos, hay que hacer una especialidad truncal como pediatría o medicina interna antes de entrar a genética, no es Ay, una wow. especialidad de entrada directa. Y entonces, pues al menos los genetistas que yo conozco en Estados Unidos, como que ya tienen un poco más un enfoque, ¿no? O sea, porque si hiciste pedia primero, pues es como más frecuente que ellos vean más niños, ¿no? O si hiciste interna primero, pues como que más enfocado a la parte relacionada con interna o así, ¿no? Eh, y luego hay una parte importante de la consulta de genética, que es lo que llamamos el asesoramiento genético, ¿no? Que la verdad es que es lo que hace la consulta de genética completamente distinta a la consulta de otras especialidades, porque el grueso del tiempo que yo paso con un paciente, lo paso explicándole, dándole información y enseñándole sobre su enfermedad, ¿no? Ya. Enseñándole qué es lo que tiene, qué es lo que se sabe, explicándole que si encontré la mutación en no sé qué cosa del genecito fulano, qué significa eso, si lo puede heredar, si no lo puede heredar, si vino de su mamá, de su papá, ¿no? Toda esa información que procuramos dar para que el paciente haga propia, internalice y pueda con eso tomar decisiones de vida, pues es una parte muy importante del asesoramiento genético. En México el asesoramiento genético lo damos los médicos genetistas, pero en otros países hay gente que da asesoramiento genético que no son médicos tampoco y que lo que hacen es que hacen una maestría en Genetic Counseling, ¿no? Ese es, por ejemplo, el caso de Canadá. Entonces, en Canadá, el médico genetista ve al paciente, lo aborda, lo diagnostica, ¿no? A lo mejor pide, pues, algunos estudios que haya que hacer, interpreta los estudios, hace el diagnóstico,
Pero este proceso de darle acompañamiento al paciente, enseñarle, pues, qué hacer, contactarlo con grupos de pacientes, explicarle sobre sus riesgos de herencia, etcétera, lo hace el consejero genético, que con mucha frecuencia es alguien que no es el médico genetista, ¿no? Pero bueno, aquí hacemos todo eso, ¿no? Desde recibir un paciente que con la mayoría de las veces viene porque viene referido de una especialidad en la que ven que algo tiene, pero no saben diagnosticarlo, porque la mayoría de las enfermedades genéticas son poco frecuentes y no es como que las veamos todos los días, ¿no? Y entonces, pues recibimos al paciente, le hacemos una historia clínica muy distinta que otras, ¿no? Como con mucho énfasis en el árbol genealógico, en la historia familiar, una exploración muy detallada, y con eso abordamos para buscar un diagnóstico, ¿no? Y ya que tenemos un diagnóstico, y cuando encontramos un diagnóstico, que no siempre es el caso, pues en algunas ocasiones hay opciones terapéuticas y en algunas ocasiones no hay nada, ¿no? Muchas enfermedades genéticas no tenemos todavía nada que ofrecerles para curar la enfermedad, pero sí tenemos mucho que ofrecerles para disminuir los síntomas, para que tengan mejor calidad de vida, etcétera, ¿no? Y entonces empezamos este proceso del asesoramiento junto con el acompañamiento, pues de ver qué especialidades necesita el paciente, si va a ir o no a rehabilitación, que conozca su patología, que entienda qué tiene que hacer ante ciertas circunstancias, etcétera, ¿no? Sí, suena que es un perfil de una especialidad muy especial, ¿no? En el sentido en el que tienen enfermedades raras de las que en general los médicos no tenemos tanto conocimiento y ustedes se dedican mucho a asesoramiento y educación del paciente también, ¿no? Sí, es un perfil distinto a muchas otras especialidades y que requiere habilidades distintas también, ¿no? Requiere muchísimas habilidades de empatía y de comunicación que uno pues va adquiriendo sobre la marcha, pero que en verdad que sí son necesarias, ¿no? Porque la mayoría de los pacientes con enfermedades genéticas van a ser pacientes con enfermedades incurables, ¿no? Crónicos que han venido, o sea, han pasado por varias decenas, muchas veces, de especialistas sin tener un diagnóstico, y no porque los especialistas que los vieron no sean buenos, ¿no? Sino porque uno nunca va a pensar primero en la enfermedad que es súper, ultra, mega rara, ¿no? O sea, primero se descarta todo lo frecuente, porque eso es lo natural y lo que tiene sentido, y cuando ya pasaron por todos lados y nadie encontró, pues entonces los mandan al genetista, ¿no? Entonces, son pacientes cansados, desgastados, con enfermedades muchas veces con muy mal pronóstico y que sí requieren pues mucho este abordaje como muy basado en la empatía, con mucha comunicación. La consulta genética típicamente es muy larga. Digo, hay quien se dedica más y quien se dedica menos, pero yo a una consulta de primera vez en promedio le bloqueo 1 hora y media a 2 horas de mi agenda, ¿no? ¡Wow! Y claro, pues hay especialidades que la consulta de primera vez sale en 20 minutos, ¿no? Pero pues aquí tienes que ir como tan al detalle, revisar todo lo que hay detrás, ¿no? Y crear una vía de comunicación como muy clara con el paciente para que ellos también puedan comprender toda la información que se les va a dar, que en realidad pues hacemos un poco también como de terapia, aunque no es que realmente estemos capacitados para eso, ¿no? Pero sí es una especialidad que tiene sus particularidades y que también tiene sus particularidades porque muchas veces no podemos ofrecer opciones de tratamiento, ¿no? Y eso es algo que es difícil entender como médico y es difícil para el paciente. O sea, nosotros a veces nos sentimos frustrados cuando te llega un paciente y lo único que puedes decirle es qué tiene, que a veces lo que buscan es solo una respuesta, ¿no? Pero bueno, ya le das una respuesta, le pones un nombre a su enfermedad y le dices, si lo que tienes no tiene tratamiento y además lo puedes heredar a tus hijos, ¿no? Pues eso es hasta un poco, o sea, como devastador como médico, ¿no? Claro. Y para los pacientes súper frustrante, porque los pacientes van al médico buscando salir de ahí con una receta que resuelva su problema, ¿no? Eso es a lo que uno va al médico normalmente. Y del genetista, pues francamente nunca sales con una receta, ¿no? Entonces, sí es una dinámica muy distinta que la de otras especialidades, pero pues a mí me parece muy interesante y muy bonito. Qué compleja especialidad. Y ahora platícanos, ¿cómo fue que diste con ella? Porque realmente los médicos generales tenemos pues clases
de genética y a veces no tenemos muchas rotaciones clínicas o la oportunidad de estar realmente expuestos varias veces a genética. ¿Cómo fue que tú encontraste este campo? Sí, fíjate que es una realidad que estamos poco expuestos durante la carrera genética. Bueno, afortunadamente esto ha ido cambiando y es cada vez menos. Al menos los alumnos de la universidad donde yo trabajo y los que yo conozco, pues sí ya tienen mucho más contacto con todas las especialidades, ¿no? Procuramos que tengan suficientes herramientas para conocerlas. Pero cuando yo estudié, pues sí, llevé una materia de genética de muy pocas horas y la verdad es que no recuerdo prácticamente nada de ella, siendo honesta. O sea, no te podría decir que eso fue lo que me definió, porque pues claramente no fue así, ¿no? Eh, yo toda la carrera me incliné por hacer oncología, o sea, me gustaba mucho, mucho onco y me gustaba mucho oncología pediátrica. Ay, wow. Ahora pienso que qué bueno que no estudié, que no hice oncopediátrica, porque creo que no estoy curtida para eso. Pero la verdad es que eso siempre fue lo que me llamó la atención y tiene mucho que ver con cosas de genética. Eh, pero también tenía como muy claro que quería una especialidad en la que pudiera como tener todas estas diferentes facetas, ¿no? Alguien durante la carrera, cuando a una internista que le pregunté cómo era la vida de los internistas, pensando qué hacer, yo creo que estaba teniendo un mal día, pero me dijo, pues mira, la verdad es que yo, o sea, sé todo sobre la mitocondria, pero veo diabéticos hipertensos uno tras otro todos los días de mi vida, ¿no? Y entonces, eso me llamó muchísimo la atención. Creo que no tiene nada que ver con la realidad de la medicina interna, ¿no? O sea, definitivamente era alguien que no estaba teniendo un buen día, ¿no? Pero a mí como que no, y no me dejó grabado el lado negativo de eso, sino que me dejó grabado el que yo quería hacer una especialidad en la que hubiera como más reto, ¿sabes? Como pacientes con cosas nuevas y con cosas distintas, ¿no? Y eso es algo muy de genética. Digo, sí hay patologías genéticas más frecuentes que veo con relativa frecuencia, ¿no? Pero también me llegan pacientes con cosas que nunca antes he visto, ¿no? Con mucha frecuencia. Y ahora, con la genómica y todas estas cosas que podemos hacer de estudiar nuestro DNA mucho más a fondo, pues pasa mucho más. Que te llega un paciente y que lo estudias y que tiene una mutación en un gen que nunca nadie jamás ha reportado, y, ¿no? Y que te tienes que meter a estudiar qué hay con eso, cómo le vas a explicar al paciente. Es un verdadero reto poder transmitir esa información al paciente, ¿no? Entonces, un poco como de esa conversación, yo lo que me quedó la cosquillita fue decir, bueno, pues yo quiero buscar una especialidad en la que haya como mucha variedad, en la que siempre tenga una sensación de reto, que creo que eso es una cuestión de personalidad, pero a mí me gusta mucho, ¿no? Como tener de dónde seguir aprendiendo, ¿no? Viendo cosas nuevas. Y en donde pudiera hacer investigación al mismo tiempo que tener la parte asistencial, ¿no? Porque me llamaba mucho la atención la investigación. Entonces, pues así fue como di con la genética y me pareció en ese momento que era una buena alternativa porque cubría todas estas cuestiones que me llamaban la atención. La verdad es que sí conocía muy poco de la especialidad y no estaba muy segura, te voy a ser honesta. No sabía cómo me iba a ir. Y entonces un poco me aventé al vacío, o sea, como que dije, esto parece ser lo que yo quiero, pero yo, o sea, no conocía a ningún genetista, no sabía a quién preguntarle, nada, ¿no? Entonces, pues hice el ENARM, pasé, fui, llevé mis papeles al hospital que me habían dicho que era la mejor opción, me quedé y dije, me voy a dar un año. Si en un año esto no era lo mío, pues no pasa de volver a empezar en otro lado, ¿no? Pero la verdad es que sí entré insegura y entré conociendo poco del tema y me encantó, ¿no? O sea, sí, definitivamente era donde tenía que estar y no me arrepiento para nada, me fascina lo que hago.
Es que sabes que muchas decisiones las tomamos así todos, ¿no? Más o menos sabes qué es lo que quieres, pero pues es imposible predecir o tener incluso una visión realista de cómo va a ser tu especialidad. Yo creo que muchos de nosotros, incluso con una idea un poco más clara de la especialidad, sientes que te lanzas al vacío y pues ver qué pasa, ¿no? Ujú. Oye, y ahora para un poco concretar un poco más la información para los interesados, ¿cuánto tiempo dura genética? ¿Cuántos años dura? ¿Y ustedes tienen subespecialidades? Yo sé que sí, porque ya mencionaste la que tú hiciste, pero ¿es común hacer subespecialidades? ¿Se necesita hacer una subespecialidad? Un poco hablando de la especialidad. Pues mira, en México es una especialidad de 3 años, ¿no? De entrada directa. Entonces, básicamente, pues hay que hacer esos 3 años para ser genetista. Em, en realidad no hay subespecialidades como tal, sino que aquí en México se llaman cursos de posgrado de alta especialidad en medicina, ¿no? Porque Cierto. tienen un diseño particular y porque son como más cortos. Y porque sí son altamente especializados, ¿no? O sea, cuando ya te dedicas a una cosa así súper minuciosa de Mm, un solo órgano en la genética, pues sí ya es algo muy, muy especializado, ¿no? claro. Entonces, hay cursos de posgrado de alta especialidad en México, hay uno en oftalmogenética, o sea, como puras cosas de ojo y genética, hay cientos de patologías, es que de verdad es un mundo, ¿no? Y sigue creciendo y Wow. creciendo. Hay un curso de posgrado en genética neurológica o neurogenética, que fue el que yo hice. Hay cursos de posgrado en genética perinatal, que eso es algo que es bastante taquillero, diría yo. O sea, muchos genetistas se dedican a hacer genética perinatal, que básicamente pues, es toda esta parte del estudio y seguimiento de malformaciones congénitas y enfermedades genéticas durante el embarazo. Y hay un posgrado que tiene el INMEGEN en medicina genómica, ¿no? Oh, wow. Y no sé, y hay un posgrado, es que siento que se me están olvidando algunos, pero hay otro en genodermatosis en el Hospital General, que es básicamente enfermedades de la piel de origen genético, que también es un mundo entero, ¿no? Wow. Y que yo recuerde, esas son las opciones que hay. Y todos estos posgrados de alta especialidad duran un año. Entonces, pues uno podría hacer 3 años de genética y un año del posgrado de alta especialidad, ¿no? En realidad, la mayoría de los genetistas, los posgrados de alta especialidad tienen muy poquito tiempo de existir, yo creo que no más de 10 años. La mayoría de los genetistas que se formaron antes de eso no tienen una alta especialidad, ¿no? Claro. Algunos sí como que se han ido especializando por donde trabajan, ¿no? O sea, por ejemplo, pues un genetista que trabaja en un instituto de oftalmología, pues al final Claro. no tenía que tener el posgrado, pero se dedica solo a ver enfermedades genéticas del ojo, ¿no? Mm. Pero bueno, pues podemos ver un poco de todo, aunque algunos nos inclinamos más por unas cosas que por otras. Pero lo que sí es una realidad es que la mayoría de los genetistas, y creo que tiene mucho que ver con este perfil muy relacionado con la investigación básica, porque parte de la formación de la especialidad de genética grande, muy grande, ¿no? O sea, yo te diría que tanto peso como tiene la clínica, tiene la formación en biología molecular y en citogenética, ¿no? Es indispensable para ser genetista. Y pasamos mucho tiempo haciendo investigación básica y trabajando en el laboratorio, ¿no? Entonces, lo que sí pasa mucho es que los genetistas que no hacen un posgrado de alta especialidad hacen una maestría y muchos de ellos, además, un doctorado en ciencias médicas con un enfoque como muy específico a la investigación De en biología investigación. molecular, ¿no? Como que eso Ya, es lo que suele ser frecuente entre los genetistas. ya. ¿Y qué centros hospitalarios buenos hay de genética? ¿Qué sedes hospitalarias hay? Pues mira, no hay tantas, la verdad es que seguimos siendo pocos genetistas. No sé exactamente cuántos alumnos entren ahorita, que ha habido un incremento con los números de los que pasan el ENARM en México, pero no son muchos, no creo que sean más de 20 al año tal vez, ¿no? Wow. Eh, Cuando yo entré a la especialidad había 7 lugares para hacer genética cada año, ¿no? Para toda la República. Y había creo que 4 o 5 sedes hospitalarias. Se han ido ampliando, pero tampoco mucho, porque sí es
pues como un área muy especializada que no en todos los hospitales está suficientemente desarrollada como para recibir residentes, ¿no? Tienen que ser hospitales que Claro. tienen bastante infraestructura detrás. Entonces, pues hay una sede, estoy pensando como de norte a sur, pero hay una sede en Monterrey, ¿no? Que tiene la especialidad de genética clínica. Luego hay una sede en Guadalajara que lo que ofrece es una maestría en genética clínica, que eso es algo que ese es el único lugar en México en donde pasa, en donde hay esto. Pero los médicos que hacen esta maestría en Guadalajara tienen un diploma que es prácticamente equivalente al que hace la especialidad clínica y pueden certificarse por el Consejo de Especialidad y ejercer Oh, wow. como el punto de vista asistencial, ¿no? Pues, con su cédula de médicos. Y tienen una formación muy enfocada a la clínica, aunque esa no es una especialidad como tal. Y todos los demás hospitales están en la Ciudad de México, porque son en realidad poquitos, ¿no? Entonces hay residencia de genética en el Hospital General de México, que es donde yo la hice, en el Instituto Nacional de Nutrición, en el 20 de noviembre, en el Hospital Infantil de México, en el Federico Gómez y en el Instituto Nacional de Pediatría, y en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Espero no estar dejando fuera... y el IMSS tiene en Centro Médico Nacional, en el área de Claro, pediatría, Centro Médico. claro. Creo que no estoy dejando fuera ninguna sede, espero que no me falte No, nada. pero nos das una buena idea, ¿no? Que nuevamente, como casi todas, están muy centralizada a la Ciudad de México, ¿no? Así Y, es. ¿cómo es la residencia de genética? Si nos pudieras como describir un día, ¿tienen como rotaciones dentro del hospital o casi todo es consulta externa? ¿Hacen guardias? Pues mira, es una residencia, yo diría que sin guardias. Muchos hospitales, como es el caso del General, en donde yo estuve, y sé que, por ejemplo, lo mismo pasa en el Federico Gómez, tienen como un rol de guardias, pero no es como la guardia de las otras especialidades de quedarte toda la noche y trabajar sin parar, ¿no? Sino que Ajá. básicamente, pues es como el rol de a quien le toca atender las interconsultas, ¿no? Ah, Los fines de semana, básicamente, ¿no? ya. Entonces, por ejemplo, cuando yo hice la residencia en el General, lo que pasaba es que nos turnábamos los residentes los fines de semana y el fin que me tocaba estar de guardia, pues sí tenía que ir sábado y domingo porque me tocaba ver todas las interconsultas, pasarlas, ¿no? Como pasar visita de todos los pacientes que hubiera pendientes de cosas de genética o resultados de cariotipos o lo que fuera, ¿no? Y hacer un censo en el hospital de los bebés que nacieran con malformaciones y este tipo de cosas, ¿no? Entonces sí tenía que ir, pero bueno, lo que nosotros llamábamos guardia, pues no era una guardia en Guardia. todo esplendor de la palabra, ¿no? O sea, era como que el sábado y el domingo me tocaba ir A pasar toda la visita mañana, nada más. ¿no? Exacto, o sea, digo, sí, sí estaba unas horas, pero pues nada más, ¿no? Ok. O el que le tocaba entre semana cubrir la parte como vespertina, nocturna de esa semana, ¿no? Pero bueno, pues al final ya que acababas todas las interconsultas, se acaba el trabajo, te podías ir y no hay urgencias en genética, entonces pues nunca tendrías que cubrir una urgencia durante la noche ni nada así, ¿no? Entonces, en realidad, pues es una especialidad sin guardias, con horarios muy flexibles, incluso ya en la práctica real, pues hay pocas cosas en genética que son realmente urgentes. Eh, y pues sí, gran parte es la consulta de genética, la consulta propia de la especialidad, ¿no? Eh, Mucho es interconsultas de pacientes hospitalizados, porque es muy frecuente que cuando un paciente con Mm, una enfermedad genética está hospitalizado, es como cuando no empiezan a cuadrar las cosas, ¿no? Y entonces, como cuando alguien dice, oye, pues a lo mejor habría que preguntar a genética, ¿no? Porque aquí como que ya este paciente tiene 5 diagnósticos al mismo tiempo, que es poco probable que tenga 5 patologías, a lo mejor tiene algo sindrómico que engloba las 5 patologías, ¿no? Cosas de este tipo. Entonces, pues también mucho ver pacientes de interconsultas en hospitalización y sí se rotan diferentes especialidades, ¿no? Nosotros, por ejemplo, rotábamos en derma para o sea, como todo el bloque de genodermatosis, pues lo veíamos rotando en la consulta de derma con quien veía la consulta de genodermatosis, ¿no? Y así. Y en neuro, pues en el Instituto de Neuro, en el Servicio de Genética y en cardio, etcétera. ah, wow. Pero pues también
parte muy importante de las rotaciones son en los laboratorios de biología molecular y de Claro. citogenética. La mayoría de los hospitales, un residente en promedio va a pasar durante cada año de residencia una tercera parte del año haciendo clínica, una tercera parte en el laboratorio de biología molecular y una tercera parte en el laboratorio de citogenética, ¿no? Entonces, pues sí, es una especialidad que requiere mucho de tiempo, ¿no? En el laboratorio. Si me pudieras un poco platicar esto que abordamos como muy superficialmente acerca del perfil de alguien que quiere genética, como qué tipo de habilidades son útiles para esta área. Pues mira, definitivamente es muy útil ser un médico muy empático, muy paciente y pues como con mucho interés por el servicio, ¿no? Los pacientes de genética nunca van a ser como los pacientes en otro tipo de consulta, de cosas que se resuelven rápido, ¿no? Los pacientes de genética, pues, no sé, o sea, no es como cuando vas porque tienes una infección de vías aéreas superiores, ¿no? Vas, te revisan, resuelven tu problema y ahí se termina la relación con el paciente, ¿no? Los genetistas con mucha frecuencia tenemos pacientes que llevamos viendo 3 o 5 o 10 años, ¿no? Que los vemos una vez al año para seguimiento y que cada vez que llegan tienen dudas y que necesitan que hables con el otro especialista porque a lo mejor su cardiólogo le preguntó, oye, es que no entiendo de esto que dice el genetista, qué procede, qué significa, si tienes o no tienes esta cosa, ¿no? Entonces, la verdad es que sí hay que tener, me parece, como que mucho interés genuino por el paciente para poder, pues, como dedicar este tiempo, ¿no? Pues, a trabajar junto con el paciente y con el equipo multidisciplinario que lo aborde, ¿no? Definitivamente hay que saber trabajar en equipo. O sea, los genetistas no Claro. hacemos nada solos, ¿no? Los genetistas no, ni siquiera somos como los médicos a los que se ancla ningún paciente, ¿sabes? O sea, como que siempre somos interconsultantes y no se me ocurre una sola enfermedad genética en la que no vayas a requerir cuando menos de 5 especialidades, ¿no? Wow. Entonces, siempre el abordaje tiene que ser multidisciplinario y el genetista pues tiene que tener mucha estabilidad de saber cuándo, pues a lo mejor platicar con el psicólogo porque el paciente necesita más contención, cuándo hablarle al cardiólogo porque el paciente por edad le toca X o Y cosa, ¿no? Y un poco ir guiando al equipo dentro de lo que es posible, ¿no? Pero siempre haciendo trabajo colaborativo. Si no, no hay manera de que puedas ayudar a un paciente como genetista. Y definitivamente tiene que tener un interés por la investigación, por el Exacto. conocimiento como muy a nivel molecular, ¿no? Entonces, pues sí, te tiene que gustar la biología molecular, ¿no? O sea, no solo por el hecho que hay que pasar muchas horas en el laboratorio, sino porque realmente pasamos muchísimo tiempo de nuestra vida, ¿no? Pues estudiando cosas muy específicas en los pacientes y toda esta parte de poder entender y transmitir un resultado genético particular, etcétera, pues requiere muchísimo conocimiento de biología molecular y de citogenética previa. Claro. ¿Y cómo es un poco la vida laboral? ¿Los genetistas suelen, en general, tienen que trabajar dentro de hospitales o pueden tener su clínica o su consultorio? Me imagino que también es difícil porque dependes de redes también de referencia para el consultorio de genética u oportunidades de emprendimiento. ¿Cómo es la vida laboral de un genetista en México? Pues mira, es muy variado. Cuando yo salí de la especialidad, la verdad es que las oportunidades laborales eran muy, muy limitadas y mucha gente, pues desafortunadamente incluso me tocó ver que había genetistas que terminando la especialidad, pues se dedicaban a algo que no tenía ninguna relación con la medicina porque había pocas oportunidades Wow. laborales, ¿no? Esto, por suerte, ha ido mejorando, ha ido cambiando mucho y me parece que esto tiene que ver con una tendencia global relacionada con lo rápido que ha sido el desarrollo tecnológico en los últimos años, ¿no? En principio, el promedio de los genetistas, pues lo que tenderían a buscar es tener una plaza en una institución pública, ¿no? Porque
hacer genética es muy caro. Los estudios genéticos son muy caros en todas partes del mundo, ¿no? Entonces, sí, la gran mayoría tenemos consulta privada, pero la consulta privada es relativamente limitada, ¿no? En México es complicado por la fragmentación del sistema de salud y etcétera, ¿no? Pero bueno, finalmente, pues muchos pacientes no tienen la posibilidad de acceder a hacer estudios, pues no sé, de $2,000, ¿no? En el medio privado, y con frecuencia los pacientes de genética tienden a concentrarse aquí en las instituciones públicas, ¿no? Entonces, antes las únicas opciones que había, pues básicamente eran esas, buscar plazas en instituciones públicas. Muy pocas instituciones públicas tienen servicio de genética, y, y lo que existe es, pues, como mucho un sistema de referencia entre hospitales, ¿no? Entonces, como que un hospital que tiene un buen servicio de genética atiende también a hospitales aledaños, digamos, ¿no? O a hospitales con los que tiene algún contacto y ahí tienen ahí un sistema de referencia y contrarreferencia. Y cuando yo hice la especialidad, pues eso pasaba mucho, ¿no? Que, no sé, por ejemplo, no sé, se hace estudio molecular para cierta patología, pues solo en una institución de salud pública en toda la República, ¿no? Porque es muy caro. Entonces, Claro. cuando tienes un paciente que tiene esa patología, pues eventualmente lo que tienes que hacer es como contactarte con el genetista de allá para ver si te hace favor de recibir al paciente y hacerle el estudio, y luego lo que tú haces lo ofreces a cambio. Funciona un poco así, ¿no? A través de redes, pues muy dentro de los médicos, que han sido favorecidas porque hay muy pocos genetistas, ¿no? Entonces la mayoría nos conocemos y nos podemos apoyar entre nosotros. Pero se ha abierto un campo nuevo, súper interesante en todo el mundo, en la genética, en los últimos, pues no sé, a lo mejor 8 o 10 años, a raíz del desarrollo de la genómica y a raíz de que cada vez es más accesible hacer estudios genéticos, ¿no? En laboratorios, pues que ya no requieren tanta infraestructura como antes. Entonces, pues ya con el paso del tiempo, muchos genetistas tienen, ya sea que tengan o no práctica institucional, tienen también práctica privada, ¿no? Eh, Generalmente sí, dependiendo como de un grupo de médicos para referencia, ¿no? Dependiendo de a lo que te dediques, ¿no? Por ejemplo, yo que soy neurogenetista, pues la mayoría de mis pacientes me llegan de ortopedistas, de neurólogos, etcétera, ¿no? La Claro. gente que hace prenatal, pues está en un consultorio donde hay un montón de ginecólogos, ¿no? Con un grupo de ginecos, y entonces ellos ven lo de genética de ahí o así, ¿no? Eh, pero luego también, pues ahora cada vez hay más laboratorios de genética y biología molecular, y honestamente montar y echar a andar un laboratorio de genética y biología molecular, yo creo que es algo que es difícil que haga alguien que no tenga toda la formación que tiene un genetista, que probablemente además tenga maestría y doctorado. O sea, no es como poner un lugar en donde haces BHs, ¿no? Que están completamente Claro. automatizadas. Entonces, también esto me parece que ha generado buenas oportunidades de emprendimiento. Yo conozco a algunos genetistas a los que les ha ido muy bien, pues haciendo eso, poniendo laboratorios de biología molecular, y que lo hacen muy bien, ¿no? Que lo Está hacen, que fantástico. compiten con cualquier laboratorio internacional, maquilan ellos mismos aquí en México, ¿no? Y eso, pues además es buenísimo para los pacientes, porque las cosas que antes eran dificilísimas de conseguir o había que mandar a Europa por un súper sobreprecio, pues ahora ya se están haciendo aquí, ¿no? Entonces también es una realidad que ha habido genetistas que han emprendido y que les está yendo muy bien, ¿no? Y luego pues hay de todo, habemos otros que habemos más de un genetista. Yo conozco a varios que se han dedicado mucho a cosas relacionadas con la enseñanza, como es mi caso, ¿no? Eh, pues bueno, hay como muchas diferentes oportunidades de trabajo. Sí, suena que hay opción tanto de medicina pública como privada y además ahora emprendimiento. Eso está bastante bien. Oye, Lourdes, pues casi ya para acabar, si nos pudieras como compartir y regalar uno de tus tesoros, de tus perlas, algo bonito que hayas aprendido en tu residencia en genética acerca de medicina. Algo bonito que haya aprendido acerca de medicina. O el mayor aprendizaje que hayas tenido en tu residencia en genética. Pues mira, yo creo que el mayor aprendizaje que adquirí de la residencia y en general de ser genetista ha sido algo que para mí en su momento fue un nuevo mundo respecto al trato y la comunicación con los pacientes, ¿no?
porque la medicina que yo había conocido en la carrera era una medicina sumamente paternalista, ¿no? O sea, como que yo lo que había visto era que el paciente llega con un problema, el médico siente que tiene la autoridad, el deber, la obligación, no sé cómo decirlo, de resolverlo, y el médico le dice al paciente, usted lo que tiene que hacer es esto, ¿no? Y además muchas veces decimos, usted lo que tiene que hacer es esto, pues con un juicio de por medio, ¿no? O sea, como que eso es algo que yo veía como con mucha frecuencia, ¿no? Como, es que ese paciente que, ¿no? A lo mejor no se cuidó o no hizo lo que yo le dije exactamente, o fue y consultó con alguien más, ¿no? Y en genética eso simplemente no puede existir, ¿no? Porque en genética no existe la decisión correcta, en genética existe la decisión de cada persona, ¿no? Entonces, si yo a un individuo le digo, oye, tú tienes 50% de riesgo de heredar la enfermedad que tú padeces a tus hijos, pues va a haber gente que decida tener hijos y decida tener 10, y va a haber gente que decida tener uno, y va a haber gente que decida no tener hijos, y la decisión es suya, ¿no? Entonces, esta parte me enseñó muchísimo porque tuve que reaprender a que mi función como médico es enseñar al paciente, no instruirlo, no adoctrinarlo, no darle una orden, ¿no? Sino involucrar al paciente en la toma de decisiones, en el conocimiento de su patología. Y eso crea una relación muy bonita entre el médico y el paciente, pero empodera muchísimo a los pacientes, ¿no? Y uno aprende a liberarse de juicios, a entender que yo no soy nadie para decirle qué hacer a la gente, ¿no? O cómo hacerlo. Yo simplemente estoy aquí pues como un medio para traducir y transmitir lo que una persona difícilmente entendería respecto a un estudio molecular súper elevado, ¿no? Pero después esa persona tiene que poder tomar sus propias decisiones con esa información. Y eso ha sido muy enriquecedor para mí en mi práctica y en general en la vida, ¿no? Me parece que de esta visión pues derivaría que muchas cosas fueran mucho mejores en la relación médico-paciente. Por ejemplo, que hubiera menos violencia obstétrica, ¿no? Porque cuando partes de este punto en el que tú no tienes una posición distinta a la del paciente, sino que es una posición igual, equitativa, en la que cada quien aporta sus fortalezas, ¿no? Y con muy buena comunicación y empatía, pues me parece que la práctica de la medicina se optimiza. Y se respeta el principio de autonomía, ¿no? Sí, muy, muy interesante, algo muy único de tu especialidad, tienes razón. Gracias por compartirnoslo. Y bueno, ya para despedirnos, si tienes algún otro mensaje para la gente que nos esté escuchando, que a lo mejor tiene interés en genética y que tiene todavía un poco de dudas. Pues mira, si hay alguien que nos escucha que tiene interés en hacer genética y no tuvo mucho contacto durante la carrera, pues yo le recomendaría que vaya a un instituto de salud y toque la puerta en cualquier servicio de genética. O sea, todos los genetistas en todos los hospitales están súper abiertos a recibir alumnos y que vaya unos días, ¿no? Y que pruebe. No hay otra manera, no hay forma de imaginarse lo que se hace en la especialidad de genética si no vas. Yo nunca me imaginé cómo era trabajar en el laboratorio, nunca me imaginé lo distinta que es la consulta de genética a la consulta de otras especialidades. Entonces, yo lo que les diría es eso, anímense, ¿no? No nos da tiempo de aprender de todo muy a fondo en la carrera porque pues, tendríamos que estudiar, no sé, muchísimos años de medicina. Sí, no. Pero vayan y conozcan, ¿no? Y si les llama la atención, háganlo. La verdad es que es una especialidad muy bonita. Pues muy bien. Muchas gracias, Lourdes, y gracias por tu tiempo y por compartirnos todo, incluyendo este último mensaje de cómo cambió tu visión un poco de ver a los pacientes y cómo abordarlos. Muchas gracias. Gracias a ti por la invitación, con todo gusto. Que estés muy bien. Bye. Igualmente. Bye.